Bien. El tema de esta mañana es la literatura romántica española. Entonces, por razones de internet no se ha podido desarrollar. Ahora en la tarde desarrollamos la literatura romántica española. Entonces, el romanticismo es una etapa, es una corriente de la cultura literaria en España. Entonces, el romanticismo se define en tres fuentes: el sentimiento hacia la persona del sexo opuesto; dos, el sentimiento al pasado histórico nacional de cada pueblo, de cada nación; y el sentimiento a los valores, ¿no?, del pasado, a las costumbres, a las prácticas de las actividades desarrolladas, digamos, por costumbre o por apego. Y también el romanticismo al escenario geográfico donde uno ha nacido. Entonces, en esas tres fuentes se interpreta el romanticismo. Desde luego que el romanticismo está dentro del panorama de lo que es el sentimiento de aprecio, cariño, ¿no?, a tu nación, a tu patria, a tu terruño, al escenario geográfico donde has vivido, al pasado histórico de tu patria. Y el otro es el sentimiento y pasión de cariño y amor hacia el sexo opuesto. Bien, entonces muchas obras románticas van en ese vaivén. Entonces, la literatura romántica española dice ahí: identifica y escribe las características del romanticismo español. Vas a tomar apuntes. Exaltación de la libertad. El primer punto, exaltación de la libertad. El romántico es libre de pensar. Exaltación de la libertad. Luego, la imaginación y el sentimiento frente a la razón. En el segundo punto, la imaginación y el sentimiento frente a la razón. La imaginación y el sentimiento frente a la razón. Profesor. Voy a repetir. Primero, el primer punto es exaltación. Profesor. Dime, Andrés. Te escucho. También no ha enviado la separata. ¿No está la separata? Está en Classroom. A ver, No, vamos a ver. Sí está. A ver, vamos no a ver. está. No está. Ya voy a reenviar, ¿ya? Un segundo. Hola, Mael. ¿Recibiste? Observa, Mael, en tu archivo en Classroom está la separata. Es que el profesor había mandado solo el link, no la separata. Ya, está bien. Voy a reenviar entonces. No hay un problema. Ya está bien, Andrés. Unos segundos. Ya puede visualizar, ya mandé. ¿Llegó la separata, Mael? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, Sí. en el 1, estamos en características del romanticismo español. Punto 1, tomar apuntes. Exaltación de la libertad. Exaltación de la libertad.
Segundo punto, la imaginación y el sentimiento. La imaginación y el sentimiento frente a la razón. La imaginación y el sentimiento frente a la razón. Tercer punto, valoración de lo nacional y lo popular. Valoración de lo nacional, valoración de lo nacional y lo popular. Y lo popular. Sentimiento de soledad. En el cuarto punto, sentimiento de soledad. Sentimiento de soledad. De resignación y de sufrimiento. Y de sufrimiento frente al amor. Te voy a repetir para que corrijan. Primer punto, exaltación de la libertad. Segundo punto, la imaginación y el sentimiento frente a la razón. La imaginación y el sentimiento frente a la razón. Tercer punto, valoración de lo nacional y popular. Valoración de lo nacional y popular y lo popular. Cuarto punto, sentimiento de soledad. Sentimiento de soledad, coma, de resignación, y de sufrimiento al amor. Bien, ahí tenemos pregunta 2. Complete el siguiente esquema acerca de los sucesos que influyeron en el romanticismo. O completar en los espacios en blanco. Contexto histórico del romanticismo español. Dice, los producen un nuevo estilo de creación artística. Entonces ahí en el espacio colocamos los cambios sociopolíticos, los cambios, acá anotamos cambios sociopolíticos, los cambios sociopolíticos producen un nuevo estilo de creación artística. Producen un nuevo estilo de creación artística. Ya, en el siguiente, la abrió paso a un nuevo periodo político. Entonces ahí anotamos la Revolución Francesa, aquí en este espacio, la Revolución Francesa abrió paso a un nuevo periodo político. La Revolución Francesa abrió paso a un nuevo periodo político. En la siguiente afirmación, en el enunciado, Europa entró en crisis debido a un periodo de causadas por el emperador. Periodo, causadas por el emperador. Entonces, ahí anotamos ya, por el emperador Napoleón Bonaparte, ahí anotamos Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Bien. Pregunta 3. Identifica y marca la obra ajena al romanticismo español. Identifica y marca la obra ajena al romanticismo español. Tenemos varias obras: El diablo comundo, Rimas, Traidor, Inconfeso y Mártir, el doncel de don Enrique Doliente, La comedia nueva o El café. Entonces, la obra que no pertenece al romanticismo ajena es La comedia nueva o El café. Esa obra pertenece al neoclasicismo. Al neoclasicismo. Bien. El resto son obras del romanticismo. El último es del neoclasismo. Entonces marcamos la E. 4. Selecciona y marca la obra de tu interés. Luego señala sus temas principales. Bien, vamos a anotar de todas en sí.
Bien. Don Juan Tenorio. Anotamos ahí abajito, don Juan Tenorio, coma. Don Juan Tenorio, coma. Obra escrita por el poeta José Zorrilla. Obra escrita por el poeta José Zorrilla. Entre paréntesis, teatro. Teatro. Debajo, rimas, entre comillas. Obra poética, rimas, coma, cerrar comillas. Obra poética de Gustavo Adolfo Bécquer. Obra poética de Gustavo Adolfo Bécquer. Obra poética de Gustavo Adolfo Bécquer. Siguiente. Tenemos El estudiante de Salamanca. El estudiante de Salamanca. Obra literaria. Obra literaria. Obra literaria que manifiesta las peripecias, de un estudiante en Salamanca. De un estudiante en Salamanca. De un estudiante en Salamanca. Bien. Artículos de costumbres. Artículos de costumbres. Artículos de costumbres. Obra escrita por Mariano José de Larra. Mariano José de Larra. Mariano José de Larra. Bien, vamos a la pregunta 5. Analiza la siguiente analogía y subraya la alternativa correcta. Romanticismo español, Bécquer. Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, entonces, ahí vamos a ver. El romanticismo español tiene una de las figuras importantes a Gustavo Adolfo Bécquer. O sea, hay una correspondencia. Uno de los autores del romanticismo español en la poesía es Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, en esa relación, de corriente a autor importante. Entonces, es una especie de analogía. Bien, entonces, el estudiante de Salamanca, don Félix, don Juan Tenorio, doña Inés, artículo de costumbre, Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo Bécquer, rimas y leyendas, neoclasicismo, Leandro Fernández de Moratín. Entonces, la respuesta más correcta, correcta es neoclasicismo, Leandro Fernández de Moratín, el autor más importante del neoclasismo. Y acá en esta analogía, el romanticismo tiene el más importante a Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Sí? Respuesta. 6. Identifica y marca. ¿Puede volver a decir cómo era la pregunta 5? Por supuesto. Romanticismo español tiene varios autores. Entonces, uno de los autores más importantes del romanticismo español es Gustavo Adolfo Bécquer, quien compuso Rimas y Leyendas.
donde trasunta el sentimiento más amplio de la condición humana hacia el ser querido, ¿no? De melancolía y tristeza. Entonces, la respuesta es la E. Neoclasicismo es a Leandro Fernández de Moratín. ¿Por qué? Porque Leandro Fernández de Moratín es el neoclásico más importante de esta corriente en España. En España. Profesor, y la A, y la B y la C. No ¿Qué son respuesta? correctas. Don Juan Tenorio, doña Inés, no. Don Juan Tenorio es un autor. Mira, mira, mira. Acá en esta analogía empieza corriente literaria. Y don Juan Tenorio no es corriente literaria, es un autor, ¿no? Del teatro, del romanticismo. Entonces está hablando, acá no está hablando de, en esta analogía es corriente literaria más nombre de un autor importante. Entonces acá don Juan Tenorio es obra literaria. El estudiante de Salamanca es obra literaria. Artículo de costumbre es obra literaria. Gustavo Adolfo Bécquer es autor importante, pero en grado izquierdo. Entonces, en esta, una analogía es corriente literaria, acá neoclásico, corriente literaria. El romanticismo español es en Gustavo Adolfo Bécquer, autor importante. En el neoclasismo, el autor importante es Leandro Fernández. La respuesta es C. Pues estoy diciendo analogía. Entendí, profesor. Bien, muy bien, pasemos al 6. Dice 6. Identifica y marca la afirmación correcta sobre el romanticismo. ¿Bien? La poesía apenas se desarrolló en el romanticismo español. El ensayo se circunscribe a las características del romanticismo. El amor cortés se manifiesta en la poesía romántica española. El héroe romántico se relaciona con el héroe épico. La libertad es la característica más importante para los románticos. Entonces, ¿cuál es? La afirmación correcta es la poesía apenas desarrolló. No es así. El ensayo se circunscribe en las características, tampoco. El amor cortés se manifiesta en la poesía romántica española. No. El héroe romántico se relaciona con el héroe épico. Falso. La respuesta es la libertad es la característica más importante para los románticos. Esa es la respuesta, la E. Vamos al siguiente. Pregunta 7. En la pregunta 7 dice la idea del héroe romántico. Analiza el siguiente fragmento y escribe cuál de los textos literarios estudiados, en tu opinión, representa mejor lo que se plantea en él. Explica por qué. La idea del héroe romántico. El héroe romántico personifica todas las características propias del romanticismo. Al contrario de otros, desea fervientemente la heroicidad, la busca de forma consciente y premeditada. Es como un artista genial que se siente por encima o tal vez por delante de su tiempo, aunque la sociedad en la que vive no aprecie lo que hace en lo que cree. Él sí, y prefiere vivir marginado y solitario antes que renunciar a su ideal. Fragmento recuperado y adaptado de etcétera. Entonces, ¿qué me pide? Analiza el siguiente fragmento y escribe cuál de los textos literarios estudiados, en tu opinión, representa mejor lo que se plantea en él. ¿No? Entonces, el héroe romántico. Entonces, acá estamos viendo, a ver, vamos a ver algunos títulos. Acá podemos considerar lo siguiente. A Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces ahí analizamos. Vamos a responder. El héroe romántico es el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Anotamos. Ahí está su nombre completo. Gustavo Adolfo Bécquer. El héroe romántico es Gustavo Adolfo Bécquer, que manifiesta una poesía
muy refinada, que manifiesta, dicto, que manifiesta una poesía muy refinada, que manifiesta una poesía muy refinada, donde el sentimiento, como la melancolía y la tristeza refleja en sus versos o sus rimas, y también complementa en sus leyendas, con una prosa muy elegante y refinada, Ya. 8. Infiere cómo se relaciona la idea del héroe romántico con los personajes del romanticismo español. Ya, anotamos. El héroe romántico en una profunda pasión de sentimiento, o en un profundo pasión de sentimiento, compone sus poemas, narra los hechos, o repercute en el desarrollo teatral, a costa de perder u ofrendar su vida. Punto y coma, como es el caso de Gustavo Adolfo Bécquer. Ya. 9. Explica por qué las tendencias neoclásica y romántica llegan tardíamente a España. ¿Ve? La tendencia neoclásica y la romántica llegan tardíamente a España por razones políticas y contextos históricos. Punto aparte. El neoclasicismo llega a España a raíz de la invasión de Napoleón y su ejército hacia España. Punto aparte. El romanticismo alemán se había desarrollado anteriormente con autores de mucha importancia. Y refleja el mérito literario alemán en el romanticismo,
refleja el mérito literario alemán. El mérito literario alemán. Que España retoma esa influencia, que España retoma esa influencia. Vamos a la pregunta 10. Vamos a la pregunta 10. Dice, ¿qué relación tiene la búsqueda de libertad del romanticismo con su contexto sociopolítico? El romanticismo, punto aparte, el romanticismo manifiesta la libertad en el sentimiento, la libertad en el sentimiento del poeta, coma, dramaturgo, poeta, coma, dramaturgo, coma, novelista, punto y coma. Es el sentimiento individual personal. Es el sentimiento individual personal. Individual personal. Donde la libertad repercute en la exaltación de la libertad, coma, la pasión y el sentimiento, coma, las costumbres, coma, tradiciones y la añoranza a la tierra. Bien. Entonces, con esto hemos desarrollado la separata 26. Bien. Sobre esto va a girar el tema de la evaluación de la próxima semana. ¿Alguna pregunta, Mael, Andrés? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Ya. Hemos terminado de desarrollar la separata, entonces el video lo estaré enviando más tarde. ¿Bien? Entonces, con esto Profesor, finalizo. Dime, Abael. ¿y la tarea de lenguaje mandó? Ahora lo voy a mandar porque tuve problemas de red. Ayer se cortó y ahora ya lo mando los dos. También el video, ¿ya? Por favor. Ya, profesor. Ahora lo voy a mandar tanto el lenguaje como de literatura. Por problema de red es lo que me atrasé, ¿ya? Entonces, con las disculpas del caso, ya cierro la sesión. Hasta Hasta luego. mañana. Mañana es feriado, ¿verdad?